¿Qué onda, mi raza VIP? Bienvenidos a la emisión exclusiva de Neteando sin pelos en la lengua, donde se habla sin filtro, sin poses y sin miedo a encabronar sensibilidades. Hoy en Neteando, analfabetismo funcional. Lee y entiende lo que lees. Comenzamos. A ver, vamos a empezar con una verdad incómoda, de esas que raspan tantito el ego. La gente no es que no lea, es que le da una hueva monumental pensar. Y sí, ya sé que alguien ahorita mismo está diciendo, ¡ay, qué exagerada! Pero espérate, porque seguro tú también lo has vivido. Publicas algo clarísimo, un anuncio, un evento, una invitación, lo que sea, con detalles, con horario, con precio, con condiciones, todo masticado, digerido, servido en bandeja de plata. Y aún así aparece el personaje inevitable. ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde es? ¿A qué hora? Cuando todo ya estaba escrito. Y ahí estás tú, leyendo la pregunta con esa mezcla de incredulidad y coraje pensando, ay amigo, ¿eres pendejo o nomás no leíste? ¿Spoiler? Muchas veces son las dos cosas. Pero aquí es donde Neteando se pone serio. Dentro del desmadre, porque esto no es solo una anécdota para reírnos un rato. Esto es una verdad que sucede todos los días. La gente no es que sea distraída y ya. No. Esto es un síntoma bien claro de algo más profundo. Una sociedad que perdió la capacidad de procesar información básica. Porque una cosa es no leer y otra muy distinta es tener la información enfrente y decidir ignorarla para que alguien más te la repita. Eso ya no es distracción. Eso es flojera mental. Eso es dependencia cognitiva. Es gente que no quiere hacer el mínimo esfuerzo de entender, porque sabe que siempre va a haber alguien que le conteste. Y entonces entramos en un círculo bien jodido. Uno escribe y la otra persona no lee. Esta persona pregunta y quien escribió le responde. Confirma esta persona que no necesita leer nunca. Y así, poquito a poquito, vamos creando generaciones enteras que no interpretan, no analizan, no conectan ideas. Pero eso sí, preguntan un chingo. Y aquí viene lo más ácido del asunto. Esto ya no se queda en ¿cuánto cuesta? No, esto se traslada absolutamente a todo. Gente que no lee contratos y luego anda lloriqueando porque no sabía. Gente que comparte noticias sin leer más allá del título. Gente que opina de temas complejos con la comprensión de un meme. Y claro, luego nos preguntamos por qué estamos como estamos. Pues porque vivimos rodeados de personas que pueden ver palabras, pero no entienden lo que significan. Eso tiene nombre, aunque suene elegante, se le llama analfabetismo funcional. Y no es un insulto gratuito, es una realidad incómoda. Saber leer no es lo mismo que comprender. Pero hoy no vamos a venir a dar clases aburridas ni a hablar bonito para no herir susceptibilidades. Aquí venimos a decirlo como es. Si no lees lo que ya está explicado, no es falta de información, es falta de ganas de usar tu cerebro. Así que prepárate, porque en esta emisión vamos a destripar este fenómeno sin anestesia.
de dónde viene, por qué se está normalizando y por qué, aunque parezca una tontería, está afectando mucho más de lo que crees. Y sí, por supuesto que nos vamos a reír, porque la neta hay cosas tan absurdas que o te ríes o te pones a llorar. Pero entre risa y risa, también vamos a dejar algo claro. Esto no es solo culpa de los otros. Probablemente tú también has caído en eso. Así que quédate, porque esto apenas empieza. El problema real no es flojera, es incapacidad. Pues bien, vamos a romper una idea bien cómoda que mucha gente usa para no sentirse tan mal. ¡Ay! Es que la gente es floja. No, no, no. Eso ya se quedó corto. Porque la flojera implica que puedes hacerlo, pero no quieres. Y aquí estamos viendo algo más preocupante. Gente que aunque quisiera, ya no sabe cómo procesar lo que está leyendo. Y eso cambia todo. La flojera es selectiva. Hoy no lees porque no quieres, pero mañana lo haces si te conviene. La incapacidad, en cambio, es constante. Lees, pero no entiendes. Lees, pero no retienes. Lees, pero no conectas. Es como tener los ojos funcionando, pero el cerebro en modo avión. Y aquí es donde empieza lo incómodo. Muchos de los que preguntan cosas obvias no están evitando leer, están fallando en entender. Y eso ya no es actitud, es hábito mental deteriorado. Vamos a bajarlo sin tecnicismos, porque luego hasta eso les da hueva. Bien, analfabetismo funcional es cuando puedes leer palabras, pero no entiendes lo que significan en conjunto. Es decir, sabes leer letras, sabes formar palabras, pero no puedes interpretar mensajes. Es como si leyeras en automático sin que nada aterrice. Y aquí es donde pasa lo absurdo. La información entra por los ojos, pero jamás llega a convertirse en comprensión. Ejemplo básico, cotidiano y real. Ahí les va. Subes una publicación que dice textualmente: se vende celular, 3,000 pesos, solo acepto efectivo, entrega en el centro de la ciudad, no acepto cambios. Pasa un ratito y empiezan a llegar las preguntas. ¿Cuánto cuesta? Y aquí hay dos opciones. Esta persona no leyó, o en su defecto sí leyó, pero no procesó la información. Y cada vez más la respuesta correcta es la segunda. Porque sí vio el texto, sí pasó por sus ojos, pero su pequeño cerebro no hizo el trabajo completo de leer, entender y retener. Se quedó en ver, ignorar y preguntar. Si quieres ver este fenómeno en su máximo esplendor, lánzate 3 minutos a Marketplace y ahí lo vas a entender perfecto. Es un experimento social involuntario. Miren, publicas algo con precio, con condiciones, con ubicación, con restricciones. Todo está clarísimo. Y aún así llegan preguntas como: ¿dónde te ubicas? ¡Ay! ¿Aceptas cambios? ¿Es nuevo? Cuando dice que el objeto es usado. Y tú dices: ¡puta madre! Esto no puede ser real. ¿Pero qué creen? Sí lo es. Y no es uno. Son 10, son 20, son
todas las malditas personas que se contactan con el vendedor. Ahora, ¿qué les parece si nos vamos a otro escenario? Publicas un evento. Algo más o menos así. Conferencia gratuita. Sábado, 5 de la tarde. Cupo limitado. Registro previo obligatorio. Y aparecen los iluminados. Disculpa, ¿a qué hora es? Oye, ¿tengo que registrarme? Me gustaría saber qué precio tiene. Es como si la persona leyera, pero cada dato se le borra inmediatamente. Como si el cerebro dijera, ¡ay, mucho esfuerzo! Mejor pregunto. Aquí está el corazón del asunto. La gente sí está leyendo, pero no está entendiendo. Y eso es mucho más peligroso que no leer. Porque al menos el que no lee sabe que no sabe. Pero el que cree que leyó piensa que ya hizo su parte. Y la neta no. Solamente vio palabras. Y aquí es donde entra la parte más cabrona. El cerebro se adapta. Si lo acostumbras a no esforzarse, deja de hacerlo. Así de simple. Si cada vez que algo requiere atención tú dices, ¡ay, qué hueva! Mejor que alguien me diga. Tu cerebro aprende. Ok, esto no necesito procesarlo. Seguramente alguien más lo hará. Y lo empieza a automatizar. Esto ya no es una decisión consciente, ya es un reflejo. Todo este problema se resume en una frase. ¡Ay, mejor pregunto! Y ojo, no es una pregunta genuina. Eso es una evasión. Es evitar el esfuerzo de entender. Es brincar directamente a la respuesta sin pasar por el proceso. Y eso repetido 1000 veces te convierte en alguien que depende de otros para comprender el mundo. Y aquí viene lo fuerte. Cuando dejas de procesar información por ti mismo, pierdes autonomía. Porque ya no entiendes solo. Necesitas que alguien más te explique. Ya no decides con base en tu análisis. Decides con base en lo que te dijeron. Y eso es peligrosísimo, porque te vuelve manipulable, dependiente y vulnerable. Pero eso lo vamos a reventar más a fondo en el siguiente bloque. Aquí viene lo irónico. Nunca en la historia había sido tan fácil acceder a la información. Todo está escrito, todo está explicado, todo está disponible. Y aún así, la gente entiende menos que antes. No porque no tenga acceso, sino porque no hace el esfuerzo de procesarlo. ¿Y aquí en Neteando? Pues no nos vamos a andar con medias tintas. Esto no es un detalle curioso. No es, ¡ay, qué distraída es la gente! No, es un problema real. Es deterioro en la forma en la que pensamos. Es gente que ya no conecta ideas básicas. Es gente que necesita que le repitan lo que ya estaba claro. Así que la próxima vez que veas a alguien preguntando algo que ya estaba escrito, no pienses que solamente es un flojo. Piensa que ahí hay alguien que ya no está procesando información como debería. Y eso sí está más cabrón. Porque la flojera se corrige. Pero cuando el cerebro se acostumbra a no pensar, dejar de pensar se vuelve lo normal. Y si crees que esto se queda en tonterías de internet, espérate al siguiente bloque, porque vamos a hablar de quién está alimentando esto todos los días. La cultura de la inmediatez. La misma que te entrena para no leer, no pensar y solo reaccionar. Cultura de la inmediatez. Gente que no piensa, solo reacciona.
Y ahora sí, vamos a ponerle nombre y apellido al culpable principal de todo este desmadre. La cultura de la inmediatez. Ese ecosistema donde todo tiene que ser rápido, corto, fácil y digerido. Y si no, no sirve. Porque aquí es donde el problema deja de ser individual y se vuelve colectivo. Ya no es solo que la gente no quiera leer, es que todo a su alrededor está diseñado para que no tenga que hacerlo. Vivimos en una época donde esperar ya es casi un insulto. ¿Quieres algo? Lo tienes ya. ¿Quieres saber algo? Google en segundos. ¿Quieres entretenimiento? Scroll infinito. Y eso suena chingón, hasta que te das cuenta del efecto secundario. Perdimos la paciencia, pero no solo la paciencia de esperar, también la paciencia de entender. Las redes sociales funcionan como una máquina perfecta de dopamina. Video corto y te dan una recompensa. Otro video, más recompensa. Otro más, nueva recompensa. Y así, sin darte cuenta, entrenas a tu cerebro a vivir en ciclos de 10, 15, 30 segundos. Entonces, cuando te ponen enfrente algo que no se consume así, ¿qué pasa? Bueno, pues te desesperas, te aburres, te desconectas. Y sueltas la frase más peligrosa de esta generación. ¡Ay! Mucho texto. Y vamos a traducirlo como es. Mucho texto no significa que el texto sea largo. Significa que la gente no tiene la capacidad o las ganas de procesar ese texto. Porque, seamos honestos, muchas veces ni siquiera es mucho. Son 5 líneas, es un párrafo, algo que antes era lo normal, pero ahora ya lo sienten excesivo. Y aquí está el problema de fondo. Cuando consumes puro contenido rápido, superficial y simplificado, tu cerebro se adapta a eso. Se vuelve impaciente, se vuelve superficial, se vuelve incapaz de sostener atención en algo más complejo. Y entonces pasa esto. Ves un texto, no lees inmediato y lo vas a descartar. No porque no puedas leerlo, sino porque ya no toleras el proceso. Ahora, otro síntoma clarísimo. Resúmelo, dime lo importante, explícamelo rápido. Y ojo, aquí hay una trampa bien cabrona, porque parece eficiencia, pero en realidad es dependencia. Porque cuando siempre necesitas que alguien más te resuma todo, nunca desarrollas la habilidad de entender por ti mismo. Te vuelves consumidor de interpretaciones, no de información. Antes lo lógico era leer, entender, formar una opinión. Y ahora es ver, reaccionar y opinar. Sin el paso incómodo de pensar, ¿saben? Y eso cambia todo. Porque ya no importa si la información es correcta, completa o profunda. Lo único que importa es que sea rápida. La cultura de la inmediatez no solo acortó tiempos, eliminó procesos. Y entender algo es todo un proceso. Entender algo requiere atención, requiere lectura, requiere interpretación, requiere conexión de ideas. Pero eso, por supuesto, toma tiempo. Y hoy, el tiempo es el enemigo. Y aquí es donde se conecta con el bloque anterior. Si no lees, no entiendes. Si no entiendes, no analizas. Entonces, ¿qué haces? Bien fácil, depender de otros, de alguien que te explique,
de alguien que te resuma, de alguien que te diga qué pensar. Y eso es gravísimo, porque ya no eres autónomo, te vuelves reactivo. Y esto tiene una consecuencia directa. La gente ya no sabe analizar, no conecta puntos, no cuestiona, no profundiza. Solamente se queda en la superficie. Y lo peor, cree que con eso es suficiente. O sea, publican con toda la información y los que están leyendo esa publicación simplemente no leen. Se van directo a la pregunta. Y la otra persona les responde rápido. Y ya. Así de rápido, así de sencillo. Es como una sopa instantánea. Le echas agua, se calienta y listo. Eso es la cultura de la inmediatez en acción. No hay proceso, no hay esfuerzo, no hay pensamiento, solo reacción. Vamos a ponerlo claro. Antes, por ejemplo, leer era necesario para entender. Entender era necesario para opinar. Ahora, reaccionar es suficiente para opinar y leer se ha vuelto opcional. Aquí hay que ser justos. La tecnología no es el enemigo. El problema es cómo usamos esa tecnología. Porque en lugar de usarla para acceder a más información, la usamos para simplificar todo al mínimo, para evitar pensar, para evitar procesar. Y este es el punto clave del bloque. Esto no es casualidad. Es un entorno que constantemente te dice, no leas, no profundices, no te compliques. Aquí está todo rápido. Y si no eres consciente, caes y te vas a acostumbrar. Y luego ya no puedes salir de ahí. Lo más cabrón no es que la gente no lea, es que ya no siente la necesidad de hacerlo. Ya no le incomoda no entender, ya no le preocupa no procesar, porque siempre hay alguien que le va a resolver. Entonces no, esto no es casualidad. No es que la gente se volvió más floja. Es que estamos viviendo en una cultura que premia la rapidez, castiga la profundidad y elimina el pensamiento. Y cuando juntas eso con cerebros que ya venían perdiendo capacidad de análisis, pues tienes el resultado perfecto. Gente que no lee, no entiende y aún así reacciona como si supiera. Y ahora sí, prepárate para lo que viene, porque en el siguiente bloque vamos a ver lo más serio de todo esto, las consecuencias reales. Porque esto ya no es solo molesto, es peligroso y está afectando decisiones, información y la forma en la que funciona toda la sociedad. Consecuencias. Una sociedad que no entiende lo que lee. Y bien, hasta aquí nos hemos estado riendo, porque sí, o sea, claro que da risa ver al que pregunta, ¿cuánto cuesta? Cuando el precio está en la cara. Pero ya se acabó el chiste. Porque esto ya no es solo marketplace, ni eventos, ni redes sociales. Esto de plano ya se salió de control. Esto ya es la vida real. Y cuando una sociedad empieza a no entender lo que lee, las consecuencias dejan de ser graciosas y se vuelven peligrosas. El problema empezó como algo cotidiano. Preguntas tontas, distracción, flojera. Pero después fue creciendo. Se metió en decisiones importantes. Se metió en temas serios. Se metió en cosas que sí tienen consecuencias reales. Y lo peor, aquí es donde la cosa se pone pesada. Personas firmando cosas que no leyeron. O peor,
que leyeron pero no entendieron. Por ejemplo, y este es el más común, contratos con letras claras, condiciones específicas, y aún así, meses después, sale el iluminado que firmó el contrato sin leerlo o sin entender lo que leyó, diciendo: ¡ay! Es que yo no sabía. ¡Uy! Es que eso no me dijeron. ¡Ay! Es que no entendí. No, cabrón. Sí te dijeron. Ahí estaba escrito. El problema no es la falta de información. El problema fue tu incapacidad de procesarlo. Y eso cuesta dinero, tiempo, problemas legales. Pero seguimos minimizándolo. Otro clásico moderno es, por ejemplo, la típica persona que comparte una noticia y solamente leyó el título. No abrió el enlace, no leyó el contenido y tampoco verificó absolutamente nada. Pero eso sí, comparte información que muy probablemente sea falsa y además opina sobre un enlace que no abrió, una información que no leyó y emite su interesante opinión solamente leyendo el título. Y ahí tienes cadenas enteras de desinformación naciendo de gente que ni siquiera entiende lo que comparte. Y luego nos preguntamos por qué circulan tantas pendejadas en internet. Pues, bien fácil. Circulan porque la gente no filtra, no analiza, no verifica. Para acabar rápido, no lee. Solo ve, reacciona y comparte. Y este es el punto más delicado de todos. Gente opinando con total seguridad sobre cosas que ni siquiera entiende. Temas complejos, debates serios, decisiones importantes. Y la participación es superficial, incompleta y mal interpretada, pero con una seguridad brutal. Y aquí aparece la combinación más peligrosa de todas. Ignorancia más seguridad. Porque el que sabe que no sabe, duda, pregunta, investiga. Pero el que cree que entiende, aunque no entienda ni madres, afirma. Y eso va a contaminar absolutamente todo. Todos tenemos derecho a opinar, claro que sí. El problema es cuando opinas desde información incompleta, desde tu mala interpretación, o de plano, sin saber o sin haber entendido absolutamente nada. Y eso hoy es lo normal. Cuando millones de personas no entienden lo que leen, la información se distorsiona, se simplifica mal, se exagera, se saca de contexto. Y lo que llega al final ya no es la realidad, es una versión deformada. Y eso se vuelve la base de decisiones. Y aquí viene lo más peligroso. Una sociedad que no entiende lo que lee es una sociedad fácil de manipular. Porque no cuestiona, no profundiza, no contrasta. Solo recibe y reacciona. Entonces basta con un título llamativo y una frase sacada de contexto. Ah, y una narrativa simple. Y listo. La gente compra la idea sin analizarla. Aquí es donde esto explota a lo grande. Personas votando. Gobiernos sin entender las propuestas. Repitiendo discursos sin siquiera analizarlos. Defendiendo ideas tontas que nunca leyeron completas. Todo basado en frases cortas, en eslogans, en clips que solamente duraban unos segundos, no en comprensión real. Y luego nos preguntamos, ¿por qué las decisiones colectivas salen como salen? No leer también pega en lo cotidiano. Compras mal realizadas,
servicios mal contratados, expectativas irreales. ¿Por qué? Pues porque no leíste las condiciones, porque no entendiste lo que incluía, porque asumiste en lugar de procesar. Y luego viene el clásico. Ay, es que pensé que... No, no pensaste. Ese es el problema. Mensajes mal interpretados, suposiciones, conflictos por no entender lo que el otro dijo, porque ya no escuchamos para entender, escuchamos para reaccionar, y eso rompe comunicación. Ahora, si juntas todo esto, tienes un escenario bien cabrón. Personas que leen sin entender, reaccionan sin analizar y opinan sin comprender. Y lo hacen en masa. Eso no es un problema individual, es un problema social. Y aquí está lo más grave. Lo normalizamos, nos reímos, lo hacemos meme y lo dejamos pasar. Cuando en realidad deberíamos estar diciendo, no mames, esto está mal y va a empeorar. Porque como todo sigue funcionando ahí más o menos, nadie prende las alarmas. Pero el deterioro ahí está. Es lento, pero es constante. Y lo peor del caso es que es muy profundo. Así que no, esto no es solo gente preguntando cosas obvias. Esto es una sociedad que no procesa información, que no entiende lo que consume y aún así se atreve a tomar decisiones. Y eso es peligrosísimo, porque cuando no entiendes lo que lees, no entiendes el mundo en el que estás parado. Y cuando no entiendes el mundo, alguien más lo va a interpretar por ti. Y ahí ya valiste. Y ahora sí, vamos al cierre, donde no nos vamos a hacer los inocentes, porque esto no es solo la gente, también eres tú. Y chicos, leer no es opcional. Y ahora sí, vamos a cerrar como se debe, sin suavizarlo y sin echarle la culpa solo a los demás. Porque aquí viene el golpe directo. Tú también lo haces. Sí, tú, no me pongas esa cara. En algún momento viste algo, no leíste completo y te atreviste a preguntar algo que ya estaba ahí, clarísimo. O leíste por encima, entendiste mal y reaccionaste. O compartiste algo sin realmente saber qué decía. No te hagas. Esto no es un problema de la gente. Es un problema en el que todos, en mayor o menor medida, ya caímos. El pedo es que lo hicimos normal. Ah, es que nadie lee. Ah, sí, es que la gente así lee. Ay, da igual. No, no da igual. Porque cada vez que normalizas no leer, estás bajando el nivel de tu propio pensamiento. Y cada vez que preguntas algo que ya estaba explicado, te estás entrenando a depender de otros. Y eso, aunque suene exagerado, tiene consecuencias. Aquí no hay magia. Si quieres salir de esto, hay que hacer algo bien básico, pero que hoy parece revolucionario. Leer completo. Sí, completo. No a medias, no por encimita. No te pongas a decir, ay, creo que decía algo así. No, lee completo. Y después de leer, haz algo todavía más raro. Entender lo que leíste antes de reaccionar, antes de comentar, antes de lanzar la pregunta estúpida, antes de opinar pendejadas. Aquí está la verdad que a nadie le gusta. Pensar cansa, sí, requiere tiempo, claro, también atención, por supuesto, pero lo más importante es que requiere intención. Y en un mundo que te empuja a lo rápido, lo fácil y lo inmediato, pensar se vuelve un acto casi de rebeldía, pero es necesario.
Porque si tú no haces ese esfuerzo, alguien más lo va a hacer por ti y no siempre con buenas intenciones. Todo lo que hablamos hoy, las preguntas absurdas, el mucho texto, el mejor pregunto, parece inofensivo, pero no lo es. Es el inicio de algo más grande. Una sociedad que ya no entiende lo que lee. Y cuando eso pasa, pasa lo siguiente. La información se empieza a distorsionar. La gente se comienza a volver manipulable. Y, por supuesto, se toman decisiones mal. Y parece que nadie se da cuenta, porque nadie está entendiendo realmente. Así que quédate con esto, porque es lo más importante de toda la emisión. Leer no es opcional, no es un extra, no es si es que tienes ganas, no es solo si está corto el texto. Es la base de entender el mundo. Y si no entiendes lo que lees, no entiendes lo que firmas. Así de fácil, así de sencillo. Es importantísimo, chicos, que lean, que entiendan. ¿Cuántas veces no les han dicho, oye, ten 3 pesos de comprensión lectora? ¿Se los han dicho? Yo a cada rato se los digo, pero a cada rato. No es como que jamás en su vida yo se los he negado o les he limitado esa frase. Es importante. Yo creo que todo mundo hemos pasado por ese punto en el que recibes o publicas, más bien publicas algo y recibes una pregunta estúpida. De verdad, es increíble la manera en que la gente pregunta pendejadas. Y como les digo, no necesitas irte demasiado lejos para darte cuenta de ese tipo de cosas. Por ejemplo, ¿cuántas veces van a un lugar, están los precios publicados de lo que venden? Y aún así llegan y preguntan, oye, ¿cuánto cuesta? De hecho, hoy estaba viendo como un reel donde dice un muchacho, mi cara cuando alguien me pregunta si vendo hamburguesas. Y pasan el local por fuera donde claramente dice, o sea, el nombre del lugar es Burger no sé qué. Donde al entrar tienen un cartel enorme donde dicen hamburguesa barbecue, hamburguesa pollo, hamburguesa con tocino, hamburguesa con queso, hamburguesa. O sea, es que es absurdo. Absurdo. ¿Cómo la gente entra y pregunta pendejadas? O sea, estás entrando a una hamburguesería. Obviamente venden malditas hamburguesas. O sea, chicos, quiero que entiendan que si no entienden lo que leen, no van a entender lo que van a firmar. Tampoco van a entender lo que consumen. No van a entender lo que defienden. No van a entender lo que deciden. Y en ese punto ya no están viviendo su realidad. Están viviendo la versión que alguien más les explicó. Así que la próxima vez que vean algo, léanlo, entiéndanlo, prosésenlo. Y si después de eso todavía tienen dudas, pregunten, pero no antes. Porque en serio, una sociedad que no entiende lo que lee es una sociedad bien fácil de controlar. Y si no quieres ser parte de eso, usa el cerebro. Para eso lo tienes. Y hasta aquí
la neteada de hoy, mis VIP de hueso colorado. Si se rieron, si se cabronaron o si se quedaron pensando, yo ya cumplí con mi misión. Recuerda que aquí yo no doy clases, solo me aviento verdades sin vaselina. Nos escuchamos en la próxima emisión de Neteando sin pelos en la lengua, donde las cosas se dicen como son, aunque a algunos les arda la cola. Cuídense, pero no tanto, y no se olviden. Ser sincero no mata, pero incomoda un chingo. Nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 9 de la noche. Yo soy Lady Kaboom. ¡Chau, chau!